Bienvenidos, exploradores del mito y la historia. Hoy abriremos las puertas a uno de los relatos más impactantes y distorsionados de la mitología griega, el mito de Medusa. ¿Realmente fue un monstruo que convertía a los hombres en piedra con la mirada? ¿O fue víctima de una injusticia que la historia prefirió olvidar? Con el tiempo, su imagen fue demonizada, convertida en símbolo de terror. Pero detrás de sus serpientes y su mirada mortal se esconde una mujer marcada por el poder, la venganza de los dioses y la manipulación del relato. Prepárate para descubrir el verdadero rostro de Medusa, desde sus orígenes hasta su trágico final. Un viaje donde dioses y héroes se entrelazan en una red de traiciones, castigos y mitos deformados por el paso del tiempo. Antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia oculta del pasado. Ahora sí, adentrémonos en la leyenda de Medusa. Antes de convertirse en el ser temido que todos conocemos, Medusa era humana. Sí, una mujer mortal en un mundo dominado por inmortales. Era una de las 3 hermanas gorgonas, pero a diferencia de Steno y Euríale, ella no era inmortal. Hija de los dioses marinos Forcis y Ceto, Medusa nació con una belleza incomparable. Su cabello era legendario y su rostro tan resplandeciente que incluso los dioses posaban sus ojos sobre ella. Pero más allá de su apariencia, Medusa también era devota. Dedicó su juventud al templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, sirviendo como sacerdotisa virgen. En aquella época, el voto de castidad no era solo un símbolo de fe, era un vínculo sagrado con la divinidad. Y es aquí donde empieza la tragedia, porque la belleza de Medusa atrajo no solo la admiración de los mortales, sino también el deseo de uno de los dioses más poderosos y arrogantes del Olimpo, Poseidón. Un día, Poseidón, dios de los mares, irrumpió en el templo de Atenea. El lugar sagrado fue profanado cuando el dios decidió reclamar a Medusa por la fuerza. En versiones más suaves, se habla de una unión no consentida, pero no hay ambigüedad en la mayoría de los relatos antiguos. Fue una violación. Y lo más impactante no fue solo el crimen, sino la reacción posterior. Atenea, al ver su templo mancillado, no dirigió su ira hacia el agresor, sino hacia la víctima. Sí, Medusa, quien fue agredida, fue castigada por la diosa a la que había servido. ¿Su castigo? Convertirla en un monstruo. Sus cabellos se transformaron en serpientes vivas, su piel se volvió pétrea y su mirada capaz de convertir en piedra a cualquiera que osara cruzar su vista. ¿Por qué una diosa de la justicia castiga a una víctima? Algunos mitólogos sugieren que Atenea no castigaba por venganza, sino por preservar su templo y sus normas sagradas. Otros creen que fue una manifestación de los celos o de una forma retorcida de proteger a Medusa de futuros abusos. Sea como sea, la injusticia está clara. Medusa fue condenada por ser deseada, por atraer la mirada de un dios, por nacer hermosa, en un mundo que castigaba a las mujeres por lo que provocaban en los hombres. Convertida en gorgona, Medusa fue exiliada a los confines del mundo conocido, las tierras del Hades, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. Allí, sola y marginada, comenzó su vida como monstruo. Pero, ¿realmente era un monstruo? Los mitos hablan de viajeros que se atrevieron a buscarla y quedaron petrificados al verla, pero nunca se habla de ella saliendo a matar, de atacar ciudades o de vengarse de sus agresores. Medusa vivió en soledad, temida por su poder, aislada por su castigo. Su historia comenzó a circular entre los héroes y las cortes reales como una amenaza que debía ser eliminada. Así es como nace el mito del monstruo a vencer, y con él entra en escena un joven guerrero destinado a acabar con su vida, Perseo. Perseo, hijo de Zeus y Dánae, fue enviado a una misión imposible: traer la cabeza de Medusa. El rey Polidectes, con intenciones ocultas, deseaba deshacerse del joven y le encomendó una tarea que ningún mortal había logrado. Pero Perseo no estaba solo. Los dioses intervinieron. Hermes le otorgó unas sandalias aladas, Hades le prestó el casco de invisibilidad y Atenea,
irónicamente, le entregó un escudo pulido como espejo. Gracias a estos objetos, Perseo emprendió su viaje a través del mundo, enfrentando desafíos hasta llegar a la morada de Medusa. Y cuando la encontró, no la miró directamente. Usó el reflejo del escudo para acercarse mientras ella dormía. Y con un tajo limpio, la decapitó. Así terminó la vida de Medusa. No en batalla, no como una amenaza, sino mientras dormía. Pero incluso en la muerte, Medusa siguió siendo poderosa. De su cuello nacieron dos seres mitológicos: Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante dorado, hijos de Poseidón concebidos en aquella violación. Su cabeza fue llevada a Atenea, quien la colocó en su escudo, el égida, como símbolo de poder y protección. Irónicamente, usó la imagen de su castigo para intimidar a otros. A lo largo de los siglos, la figura de Medusa ha trascendido la mitología para convertirse en un poderoso símbolo cultural, reinterpretado en diversas épocas con significados completamente distintos. Lo que comenzó como la historia de una criatura monstruosa ha evolucionado hasta convertirse en una metáfora compleja que abarca desde el peligro y el poder femenino hasta la injusticia y el trauma. En la antigüedad, especialmente en el mundo grecorromano, Medusa era vista principalmente como un objeto de terror. Su imagen se esculpía en escudos, armaduras y edificios como una especie de amuleto apotropaico, es decir, una figura capaz de alejar el mal. El rostro de Medusa, con sus ojos penetrantes y serpientes retorcidas, era considerado tan poderoso que podía repeler el mal de ojo, el infortunio o los enemigos. Esta versión reducía a Medusa a un simple instrumento de protección, sin reflexionar demasiado sobre su historia o su humanidad. Sin embargo, en el Renacimiento y durante el neoclasicismo, artistas como Caravaggio, Cellini y Rubens comenzaron a representar a Medusa no solo como un ser aterrador, sino también como una belleza trágica. Caravaggio, por ejemplo, la retrató en su famosa obra con una expresión de dolor y terror justo en el momento de su decapitación, lo que sugiere una dimensión emocional más profunda. Medusa no era solo una bestia, sino también una víctima. Esta ambigüedad dio paso a nuevas interpretaciones en la era moderna. Durante el siglo XX y especialmente con el auge del psicoanálisis, Medusa adquirió nuevas capas simbólicas. Sigmund Freud analizó su imagen como una representación de la castración y el miedo masculino al poder femenino. Más adelante, filósofas feministas como Helen Sixous reinterpretaron a Medusa como un símbolo de resistencia, no como un monstruo, sino una mujer poderosa cuya historia fue tergiversada para controlar la narrativa femenina. En el arte contemporáneo, la imagen de Medusa se ha despojado casi por completo de su componente mitológico para convertirse en un ícono estético y político. Aparece en películas, series, tatuajes, logotipos y hasta en la moda, como el de la casa Versace, con significados tan variados como el empoderamiento, la resistencia, la belleza fuera de la norma o la rabia contenida. Este viaje simbólico nos dice algo importante. Medusa es un espejo. Dependiendo del contexto histórico y cultural, puede reflejar nuestros miedos más profundos, nuestras luchas más íntimas o nuestras aspiraciones más elevadas. Lo que antes se veía como una criatura a temer, hoy puede ser una figura con la que identificarse, comprender o admirar. En las últimas décadas, Medusa ha emergido como uno de los íconos más potentes del feminismo moderno. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, sino que ha sido el resultado de un análisis más profundo sobre su historia, su representación y las implicaciones de su mito en la percepción de las mujeres poderosas. La relectura feminista parte de una premisa fundamental. Medusa no fue siempre un monstruo. Su monstruosidad fue impuesta por los dioses, por un sistema patriarcal que castigó su belleza y su sexualidad. En versiones más modernas del mito, Medusa es víctima de una agresión sexual por parte de Poseidón en el templo de Atenea. En lugar de castigar al agresor, la diosa castiga a Medusa, transformándola en un ser que nadie puede mirar sin convertirse en piedra. Esta narrativa resuena profundamente con los relatos de muchas mujeres que han sido culpadas o silenciadas tras sufrir abuso. En este contexto, Medusa se convierte en símbolo del trauma femenino.
Su mirada que petrifica representa el poder que nace del dolor, la capacidad de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. En movimientos como #MeToo, su imagen ha sido rescatada como un recordatorio de que las víctimas también pueden ser poderosas, que lo que el sistema quiso destruir puede renacer con una nueva voz. La figura de Medusa también ha abierto un espacio para reflexionar sobre el miedo que el poder femenino ha generado históricamente. Las mujeres que desafían normas, que alzan la voz, que no se ajustan a los estereotipos de sumisión o dulzura, han sido tildadas de peligrosas, locas o monstruosas. Medusa encarna esa amenaza percibida, una mujer cuya mirada, es decir, cuya verdad, es tan potente que puede cambiarlo todo. Al revisar con una mirada crítica el mito de Medusa, emerge una pregunta clave que lo resignifica todo. ¿Quién fue realmente el monstruo? Durante siglos se nos ha contado que era Medusa, con sus serpientes y su mirada letal. Pero al escarbar más hondo, se revela una verdad incómoda. El verdadero monstruo no fue ella, sino el sistema que la castigó por ser víctima. El relato clásico pinta a Poseidón como un dios que viola a Medusa y a Atenea como una deidad que no solo no interviene, sino que castiga a la víctima. Esta doble agresión, la física y la simbólica, refleja patrones que tristemente aún se repiten en muchas sociedades, donde las instituciones fallan, donde la víctima es transformada en culpable, donde la injusticia se normaliza bajo el velo de la tradición o la divinidad. Luego está Perseo, presentado como el gran héroe que vence al monstruo. Pero, ¿qué clase de héroe mata a una mujer dormida, sin enfrentamiento, sin diálogo? Perseo no salva a nadie en ese momento. Toma la cabeza de Medusa como un trofeo, como una herramienta mágica para ganar batallas. Su acto es más parecido al saqueo que a una hazaña heroica. Releer el mito desde esta perspectiva nos permite humanizar a Medusa y cuestionar los discursos que glorifican la violencia cuando viene envuelta en capa heroica. Si Medusa petrifica con la mirada, es porque el sistema la convirtió en eso. Y si su muerte es celebrada, es porque vivimos en una cultura que muchas veces exalta a quienes dominan sin preguntarse a qué costo. La historia de Medusa no termina con su muerte a manos de Perseo. Todo lo contrario, comienza ahí su legado simbólico. Su cabeza cortada no desaparece, sino que sigue teniendo poder. Se convierte en arma, en escudo, en imagen grabada por los siglos. Y en cada nueva interpretación, Medusa resurge más fuerte, más compleja, más humana. Hoy la recordamos no como un monstruo, sino como una figura trágica y poderosa. Una mujer que fue víctima, sí, pero también un símbolo de resistencia y transformación. En ella se cruzan el dolor y la belleza, el castigo y el poder, la injusticia y la redención. Y por eso, Medusa sigue fascinando, interpelando, sigue hablándonos. Porque al final del día, ¿no somos todos un poco Medusa? ¿No hemos sentido alguna vez que el mundo nos juzga sin entendernos, que se nos castiga por cosas que no controlamos? ¿Y no es precisamente ese dolor el que nos empuja a transformar nuestra historia, a reclamar nuestra narrativa? Así que si te ha gustado este enfoque de la historia de Medusa, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia oculta del pasado. Hasta la próxima, curiosas del mundo.